Yo voy a hablar sobre todo de la situación en Valencia, facilitadora de que existan inundaciones. Em, Sin embargo, antes de hablar sobre esa situación, de una posible inundación en un periodo más o menos corto o largo de tiempo, hay que contextualizar, y eso es lo que voy a hacer también. He dividido la presentación en cuatro grandes áreas. Una de ellas es lo que significa una inundación y lo que es una catástrofe. Supongo que todos lo sabemos, pero sirve de hilo argumental para ir introduciendo finalmente las circunstancias que facilitan las inundaciones en el área de Valencia. En el área de Valencia y posiblemente en toda el área del Mediterráneo. No son distintas a las inundaciones de otros lugares del mundo. Lo único que ocurre es que posiblemente los factores pueden ser algo diferentes por las condiciones de localización geográfica que tiene. Iré pasando desde un contexto general a unas circunstancias de cómo se tratan las inundaciones en España, para detallar ya lo que serían las dimensiones o los diferentes componentes que hacen que exista una inundación y la posible exacerbación de ella, que son los puntos 3, las características ambientales, y el punto 4, que sería la presión del hombre o las circunstancias antropológicas que permiten que sean más virulentas. Hace poco, hace aproximadamente un año, salió un trabajo en una publicación Land, en una publicación en inglés, donde nos remontaba a un registro de inundaciones de hace más de 7.000 años. Es decir, es un fenómeno que nos acompaña continuamente, como muchos otros tipos de catástrofes naturales, al cual más o menos estamos habituados. Y sin embargo, en un momento pretérito de la historia, donde el hombre no estaba tan tecnificado, se localizaban las comunidades, los asentamientos humanos, por una accesibilidad al agua, por la gran fertilidad que podían tener los limos y arcillas de inundación, y sin embargo se tenían estrategias más o menos adaptadas al medio para mitigar los daños, como podría ser vivir en zonas elevadas. Eh, bueno, eso podría llamarse inundación y podría llamarse una adaptación a la inundación, una adaptación por imposibilidad de combatirlas de otra manera. Me hago resiliente e intento aprovechar lo máximo que me dan esas avenidas, como he dicho, la fertilidad y la accesibilidad a cauce de agua, y minimizar los daños que me podrían hacer. Bueno, ese conocimiento nos deriva a otra situación que es la más actual. El Catálogo Nacional de Inundaciones Históricas, el de España, entiende por inundación esos fenómenos de anegamiento de agua que han tenido consecuencias sobre la población y sus bienes, y alteran su vida normal, incluso su calidad de vida. Sin embargo, la diferencia entre un daño y una catástrofe es la dimensión, incluso la percepción que podamos tener. Cuando los daños son tan considerables, cuando las vidas perdidas son un número alto, se convierte de un peligro, pasa a una realidad y pasa a una catástrofe. Ese concepto de catástrofe y de daño hace ya tiempo que está reconocido en la Unión Europea, el ámbito regional más cercano a Valencia y a España. Y nos habla de un fenómeno curioso. La población de España es alta, pero toda la población urbana de Europa es alta. Aproximadamente el 75% de la población europea vive en ciudades de mayor o menor tamaño, y sin embargo en España todavía es más alto. La población considerada de alta concentración o de densidad alta de edificaciones es más del 50%, y la población urbana de la región valenciana está por encima del 72%. Y lo vemos
en el mapa de densidad de poblaciones. La alta concentración de población se realiza en el arco mediterráneo de toda Europa y con mayor detalle en el arco mediterráneo, el costero de la Comunidad Valenciana, este es el mapa que tenemos aquí, se localiza en el litoral, llegando a tasas de densidad por encima de los 5.000 habitantes o incluso mayores. Hay poblaciones que el 100% de su superficie son construcciones y viven personas y las actividades asociadas. Lo que vemos marcado en el óvalo es la zona aproximada donde ocurrió la inundación del 29 de octubre de este mismo año. Está localizada en el área de mayor densidad de población de la región de la Comunidad Valenciana. Es decir, la percepción de riesgo, cuando ese riesgo ocurre, se va a convertir prácticamente en catástrofe por el potencial de daño que tiene la inundación y la avenida. Y eso es lo que nos dice un reciente artículo también sobre los riesgos de inundación en zonas urbanas. Las zonas urbanas son hoy en día las más vulnerables, porque es donde nos localizamos con mayor intensidad y realizamos nuestras actividades más frecuentes y más productivas. La agricultura, además, en nuestros países es una agricultura muy intensiva en gran parte y sobre todo en los países mediterráneos, que son los países de mayor producción agraria y mayor variedad de productos agrícolas. ¿Y qué nos dicen en ese trabajo? Que hay varias circunstancias que hacen que la inundación sea más virulenta en las zonas urbanas. En primer lugar, lo que serían las circunstancias ya anormales de un cambio climático, la alteración del régimen pluviométrico y de temperaturas de un área en concreto, que haya un aumento de la frecuencia de las precipitaciones extremas, por ejemplo, y de la intensidad. Eso es un patrón de cambio climático, de aceleración de cambio climático, tal vez producido por el hombre. El segundo elemento que se considera es que la urbanización altera las condiciones de la dinámica hidrológica existente de natural. Habrá un bloqueo del drenaje, puede producir una alteración de la escorrentía y un aumento, y pueden aumentar las velocidades de los flujos. Y en tercer lugar, una falta de información o una falta de recursos municipales o de gestión local o regional. Y eso altera de tal manera que se vayan produciendo, la combinación de esos tres factores van a hacer que aumenten, que los sucesos de inundación sean más frecuentes. Y eso es básicamente lo que nos está ocurriendo en todos los lugares hoy en día que conocemos como inundados y sobre todo localizados en espacios urbanos. El fenómeno de la inundación, como ya digo, no es desconocido. Tenemos una larga historia de convivencia con las inundaciones y además en España es un fenómeno conocido y registrado. Tenemos desde hace unos años, sin embargo, su última actualización acabó en 2014, el Catálogo Nacional de Inundaciones Históricas, lo que nos puede dar un primer aspecto de dónde y cómo se inundó, teniendo en cuenta las características del registro y la época en que se registró. La información puede ser con más detalle, más numérica o con menos detalle, y posiblemente lugares que se han inundado al no haber causado ningún daño o un daño suficientemente impactante no han sido también registrados en ningún tipo de crónica. Sin embargo, el catálogo existe, y el catálogo existe por medio de unas fichas de inundación, y la que tenemos aquí
de inundación histórica, la que tenemos aquí, es la primera fecha registrada en Valencia de una inundación en 1088, redondeando 950 años prácticamente de registros. A partir de ahí, esos registros se han ido acumulando. El área de competencia es la Confederación Hidrográfica del Júcar, y en la zona que nosotros hemos trabajado, en la zona donde trabaja la Confederación Hidrográfica del Júcar, tienen registrados 217 informes de inundación, teniendo en cuenta que hoy en día serán más, porque la última fecha de registro fue 1983. El periodo de registros de estos informes empezó en 1088 y acaba en 1983. A partir de esa época no han habido más actualizaciones del registro. Habría que buscarlos en otro lugar, pero sí que nos indica lo que ha ocurrido. Y esa forma de haber pasado las cosas nos da lugares de insistencia y de recurrencia de la inundación. Es el caso de Valencia y su entorno metropolitano. Hay también una necesidad de saber el alcance actual de las inundaciones, teniendo en cuenta que sabemos que existen las inundaciones que causan daños y que tenemos que convivir con ellas. Hace unos años la Directiva Europea de Inundaciones se redactó por la Comunidad Económica, por la Unión Europea. La Unión Europea se basó en una serie de antecedentes donde los daños producidos entre 1998 y 2004 causaron un desplazamiento de aproximadamente 500.000 de personas y al menos 25.000 millones de euros de pérdidas. El equivalente euro-dólar se puede hacer 1 a 1, por lo tanto 25.000 millones de dólares. Eso es el motivo principal, dándose cuenta que las circunstancias de la inundabilidad podían haberse agravado, y dándose cuenta también que los riesgos que suponía y las pérdidas de todo tipo que suponía el estar indefenso, como mínima administrativamente y legislativamente, entre las inundaciones, se creó la Directiva 2007/60 de evaluación y gestión de los riesgos de inundación, que obligatoriamente todos los países miembros tienen que adaptarla a su propia legislación. Y eso es la base del Real Decreto 903/2010 de 9 de julio de evaluación y gestión de riesgos de inundación. Tenemos, al menos oficialmente, desde 2010 en España, unos instrumentos que nos dicen cómo tenemos que valorar, evaluar y cuantificar las inundaciones. Y eso, sin embargo, los riesgos de inundación y los mecanismos de riesgos de inundación en España se hacían antes. El primer plan sobre evaluación de riesgos de inundación y medidas correctoras que se pudieran hacer en algún lugar, en la Comunidad Valenciana y en la zona del ámbito del río Turia, Júcar y aledaños, es anterior, y el primer trabajo que se realizó sobre los riesgos de inundaciones de principios de los años 90 del siglo pasado, que eran los riesgos de inundación a escala regional, a una escala de trabajo cartográfica 1/50.000. Han ido evolucionando, se han ido adaptando esos planes a la nueva legislación, y vamos teniendo un sistema de información donde podemos ver las manchas o las áreas de potencial inundación en periodos de retorno, una metodología algo más compleja que no solo establece la posibilidad de recurrencia de unas precipitaciones intensas y unos caudales asociados, sino hay otras variables que se utilizan, a un periodo de retorno de 10 años, de 50, de 100 y de 500. Lo que estamos viendo ahora, las 4 imágenes que estamos viendo son precisamente las distintas áreas en esos periodos del entorno metropolitano de Valencia, donde ha ocurrido la inundación. Las manchas de abajo a la derecha o del centro hacia abajo son las que corresponderían a la zona inundable de la reciente inundación del 29 de octubre.
Es decir, es una área recurrente de inundaciones, porque, entre otras cosas, uno de los valores que se utilizan para parametrizar y caracterizar las zonas inundables son el registro de inundaciones históricas que hemos visto anteriormente. Y asimismo, para cada área se establece una ficha donde se evalúan el potencial de inundación, los posibles daños que pueden causar, incluso se cuantifica dinerariamente o monetariamente el daño que puede producirse. Y esas fichas tienen asociadas también en algunos lugares las medidas correctoras del riesgo de inundación. Unas pueden ser obras directas y otras pueden ser medidas cautelares de prevención de evitar edificaciones o algún tipo de actividades. Ese es el contexto en el que nos hemos estado continuamente en la zona de Valencia, desde los planes generales de inundabilidad hasta el histórico o la recurrencia de las inundaciones que sabemos que hemos padecido, al menos desde hace casi 1000 años. Sin embargo, el contexto de Valencia, el área metropolitana de Valencia, común a otras zonas, como podría ser Tarragona, Castellón, Alicante, incluso la zona de Barcelona y más allá, Montpellier, Perpiñán, etcétera, esas zonas tienen una serie de características comunes que vamos a dividir entre lo que serían las dimensiones ambientales de la recurrencia de las inundaciones y un par de características producidas por el hombre más adelante. El mapa que tenemos delante nos muestra las vertientes de drenaje que confluyen en los ríos Carraixet, el barranco de Carraixet, el río Túria, la Rambla de Pollo y un poco más al sur, donde pone Albufera, lo que sería el río Júcar. Es un gran llano de inundación. Como vemos, tenemos marcado a 115 metros de altitud el punto de aforo que mandó los primeros avisos de que estaba creciendo muy rápidamente el caudal de la Rambla de Pollo. Y el punto en rojo es la zona más conocida de esa inundación, pero no fue solo Paiporta, fue desde prácticamente Cheste, Torrente, Paiporta, Aldaya, Alaquàs, Beniparrell, Albal, Catarroja, etc. Al sur de la ciudad de Valencia, porque si se ve en el mapa que es precisamente la zona de drenaje de la Rambla de Pollo, y en la zona al oeste, a la izquierda, es donde el área de mayor intensidad de precipitación. Una de las principales características de estos ambientes mediterráneos litorales es que tiene un frente de montañas muy próximo al litoral, donde se alcanzan elevaciones relativamente medias, entre 600 y 1000 metros de altitud, un poco menos, 600 y 800 metros de altitud, en muy poca distancia. Y inmediatamente hay una ruptura de pendiente y se organiza el llano de inundación, que son las zonas fértiles tradicionales de cultivos y que ahora está masivamente ocupado por el crecimiento urbano. Esas altitudes y pendientes se transforman de manera rápida en una zona montañosa de captación de escorrentía superficial, donde las pendientes son muy altas y la longitud y la altitud también contribuyen a esa formación de pendientes. Como estamos viendo aquí, en los primeros 5 kilómetros de las cabeceras es donde encontramos las zonas más elevadas y con altas pendientes. Eso hace, además, se une a una situación de suelos poco profundos en general, y con muy poca capacidad de retención de humedad. En la parte montañosa, donde tenemos los leptosoles, fundamentalmente son prácticamente suelos donde hay una profundidad de unos 15-20 centímetros
poco retentivos en agua, aunque no son necesariamente los que menos retención tienen, de un 20% aproximadamente, con muy poca vegetación. Por lo tanto, no hay trabajo biológico de absorción de agua o incluso de potenciar el incremento de un suelo más profundo. Los suelos mejor organizados, de mayor potencia, son precisamente los suelos del llano litoral, donde aproximadamente se encuentra el eje de Paiporta, y esa es la zona más urbanizada de todas. Y si nos vamos a lo que sería la climatología, el régimen de precipitaciones dice que la mayor parte de las precipitaciones, la parte de la izquierda de la figura, o donde más se concentra la precipitación es en el frente montañoso, en la parte del interior. Pero además nos dice que las lluvias mucho más intensas ocurren normalmente, el gráfico de la derecha, en los meses de octubre. En una situación sinóptica, como es la que tenemos aquí, se han llegado a tener registros de casi 350 litros en un mes, que suelen ocurrir en 24, 48 horas aproximadamente, porque son las grandes tormentas mediterráneas que vienen por el Mediterráneo, lo que antiguamente se llamaba gota fría o actualmente una depresión aislada en niveles altos, que son desgajamientos de las grandes masas nubosas que vienen del norte, del Atlántico norte, y pasan por el estrecho de Gibraltar y penetran precisamente en la cornisa mediterránea ibérica, y además se recalientan y se realimentan de humedad al pasar por un mar muy, muy cálido que es el Mediterráneo, las danas realmente. Y por último, tenemos una red muy eficiente en las partes altas de los ríos y ramblas, como vemos en el gráfico, en la parte norte. Esa es la red de drenaje que organiza el barranco de Carreixet, y en el oeste la red de drenaje que organiza la Rambla de Pollo. Y además se organiza de tal manera que va captando agua del frente montañoso que circunda por el oeste y por el sur hasta y que convergen prácticamente en torrente, y a partir de ahí hacia la zona ya del litoral. Es un corto recorrido entre todo el flujo, todos los flujos recogidos con mucha eficiencia desde las montañas hasta el litoral, y aproximadamente unos 10 kilómetros o menos. Sin embargo, da la sensación de que, además de todo eso, conociendo todas esas circunstancias, sabiendo que hay un histórico de inundaciones recurrentes, da la sensación de que miramos para otro lado. Que realmente, como va a pasar cada de vez en cuando, se nos olvida y la lección no la aprendemos. Eso además viene exacerbado, viene incrementado por la dimensión antrópica de la catástrofe. Y como he ido aventurando, esa dimensión antrópica de la catástrofe viene sobre todo por la gran presión que se hace, sobre los usos tradicionales y la intensificación de los usos urbanos. Vamos a ver esa parte, los cambios de usos y cubiertas, y un fenómeno que se llama el sellado antropogénico. En Europa se le suele llamar el sellado antropogénico, y en la literatura anglosajona de Estados Unidos se le llama impermeabilización, que en el fondo es causa-consecuencia una de las dos, una cosa con la otra. En un análisis que se realizó hace unos años, desde 1956 a 1998, se fueron inventariando el cambio de usos del suelo y sus cubiertas asociadas en el entorno hidrológico o de la zona de Valencia. Y en esos 4 momentos lo que hay marcado es un aviso. En 1982, también en octubre, hubo unas grandes precipitaciones. Se calculó que en algún momento, en algunas zonas de la parte interior de la montaña, llegó a precipitar unos 800 litros, 900 litros por metro cuadrado, aproximadamente, con 40 víctimas. Aquí vino agravado, además, porque la presa del pantano de Tous no pudo contener la avenida,
y falló, colapsó y se incrementó además el flujo por todo lo que había retenido en la presa. Rápidamente vamos a ver la secuencia de la situación. Una situación de una urbanización relativamente escasa, con la ciudad de Valencia como la zona más habitada y más amplia de urbanización, con un sistema de cultivos fundamental y los cultivos de regadío en la parte baja. Si vamos aumentando al 78, al 91 y al 98, vemos que la situación cambia radicalmente. La situación de urbanización es mucho más alta en todas partes y más sobre todo donde teníamos los mejores suelos, los suelos más adaptados a una posible absorción de avenidas en zonas de huerta, adaptadas también a una posible regularización, no necesariamente por el cultivo de la huerta, pero sí como un mecanismo ambiental de retención de humedad. Eso han sido cubiertos por superficies urbanas, ejes de comunicación de todo tipo también. Y si lo resumimos en datos, vemos que si las superficies urbanas ocupaban en 1956 el 2,4% de toda la zona, en el 98 ocupan el 17,2%. Es una subida y un aumento considerable. Hoy en día, por unos estudios relativamente recientes que en una tesis doctoral sobre servicios ecosistémicos y cambios de usos del suelo, donde una de las áreas de estudio era el entorno metropolitano de Valencia, estamos por encima del 25% y en algunos lugares el 30%, una superficie ya casi un tercio del territorio inundable está cubierto. Y su traducción en lo que sería la posibilidad de retener humedad, esos suelos, se utilizó una situación de vegetación potencial, como si todo el territorio estuviera cubierto, no hubiese sido nunca intervenido por el hombre. Esa situación potencial nos da a entender que hemos bajado mucho en la capacidad de retención de humedad. Cuanto más oscuro, más agua se retiene. Y fijémonos que en la parte del litoral a la derecha, prácticamente ya no hay potencial, ya no, el sistema no tiene capacidad de adaptación. Eso es lo que nos marca el gráfico. La capacidad máxima de retención de humedad de síntesis son 254 milímetros normalmente en situaciones de máximo óptimo. Y sin embargo, a medida que se sale de la parte de vegetación inalterada y vamos moviéndonos, vamos bajando paulatinamente año tras año, fecha tras fecha, hasta vernos reducidos a casi un tercio de la capacidad de absorción de humedad. Algo parecido nos pasa también con la situación de lo que sería el sellado antropogénico del suelo. Un estudio más reciente, publicado ahora unos años, nos muestra una situación también de desconstrucción del sistema. El sistema, los datos aquí utilizados van ya hasta 2011, estamos acercándonos más, y lo que comentaba con anterioridad, la superficie urbana en algunas poblaciones, por ejemplo, Albal, Catarroja, Alfafar, todos ellos han sido inundados en esto, parte de los términos municipales. Llegamos a porcentajes realmente considerables. Por ejemplo, Sedaví tiene el 55% de superficie artificial, Beniparrell 41% y así sucesivamente. Estamos en cifras muy altas que alteran la dinámica del sistema de movimientos. Hay un aumento y un estrangulamiento de las superficies porosas y esas indicaciones, esos estadísticos nos están diciendo que aumentamos la cantidad de parches o de parcelas urbanizadas y ese aumento de las parcelas urbanizadas va a hacer que no haya conectividad de flujos de los suelos libres, aunque estuvieran cubiertos por vegetación. Volvemos otra vez al mapa de densificación para que nos demos cuenta que seguimos estando en un territorio altamente urbanizado porque está altamente poblado. Y si ya nos centramos un poco en esas circunstancias, el punto rojo es Paiporta y las poblaciones adyacentes que he mencionado. El mapa de riesgos de inundación, tenemos posibilidad de ver qué pasa, nos va marcando en el periodo de retorno de 10 años
en el periodo de retorno de 50 años ya estamos en una posibilidad de inundación de la zona, en el periodo de retorno también de 100 años y en el periodo de retorno de 500 años. Es decir, a partir del periodo de retorno de 50 años, tenemos la posibilidad de tener una inundación en la zona donde se ha inundado en la actualidad. Tenemos las lecciones, sabemos que puede ocurrir todo eso. Sabemos que puede ocurrir todo eso. Y como ejemplo de que parece ser que todavía ha vuelto a pasar y no sabemos si no volverá a pasar, podríamos tener dudas razonables de que si ocurriera de nuevo no seríamos capaces de instrumentalizar las medidas correctoras necesarias. Voy pasando rápidamente las inundaciones de 1962 en el área de Barcelona, en dos poblaciones concretas de Terrassa y Rubí. En 1960, la población de Terrassa y Rubí era relativamente pequeña y ha ido aumentando, se ha ido multiplicando a lo largo del tiempo, llegando a tener casi 3 veces más la población que hace aproximadamente 50 años. Y eso se transforma también los dos en la parte norte donde se inició todo, en Terrassa está más al norte que Rubí, está más alto. Rubí es el municipio que está a continuación y fue acumulando agua a partir de todos los ríos y las rieras. La Rambla de Gara a la izquierda, la Riera de las Arenas, en su cabecera, estaba algo ocupada por la población. Esos dos sectores se inundaron y la parte de la derecha se produjo daños porque fue una zona de construcción no regulada. Y sin embargo, este es el mapa de hoy en día. Ha crecido muchísimo más la superficie urbana y dejando ya como último la crónica que está registrada en la página web reciente, dijo que era una situación extrema de precipitación extrema y una ocupación irregular del territorio. Eso fue. Y la crónica de Rubí vuelve a destacar algo parecido, una desolada tragedia y había mucha gente que no estaba censada, un número de pérdidas considerable. Y como último, dejo esta imagen. Es posible que todavía no hayamos aprendido, además de todos los mecanismos de defensa que hemos hecho, el desarrollo de los planes, de las leyes, de los estudios, de las zonas inundables, no acabemos de entender que cuando pasa el agua no hay elemento que se le pueda poner por el medio. Es peor, si ese elemento se pone por el medio, puede aumentar la virulencia de la inundación. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención.